me fui vinculando a los negocios y mi amor era el dinero, la fama, las pasarelas. No conocía a Dios, no iba a la iglesia. Entonces se fue colando el que sería mi amante por 11 años dentro de un matrimonio de 17 años. Porque lo bueno se comparte. Anthony René presenta testimonios que cambian vidas. Cambian vidas. Saludos y bendiciones. Anthony René, nueva vez con ustedes, súper contento de estar compartiendo con ustedes en esta ocasión desde Georgia, Estados Unidos, y hoy súper contento porque me acompaña una gran amiga, más que amiga, una hermana. Así que bienvenida, hermana querida Odalis Susana, a este espacio Anthony René TV. Gracias, hermano Anthony. Qué alegría, qué privilegio y qué toque de Dios, podemos decir. Es un honor para mí también poder acompañarte. Como te decía fuera de cámara, esto no es una entrevista, es un conversatorio. Yo quisiera que todos nuestros seguidores, estos medios es para edificar, y tu testimonio de vida, lo que ha hecho el Señor contigo, creo que va a ser de gran bendición para tantas personas que nos siguen a través de estos medios. Yo quisiera que empecemos un poquito hablando de Odalis Susana, la persona, el ser humano. ¿De dónde viene Odalis Susana? Bueno, Anthony, a nuestros hermanos que nos van a seguir, que nos miran, soy oriunda de la República Dominicana, especialmente en La Vega, en un campito llamado Bacuí Abajo, en La Vega. Ahí nací por los años, bueno, ya tú sabes, hacen unos cuantos. Y que ya no se puede. Ya no se pueden encontrar. Sí. Una muchachita. Sí, una muchachita, pero claro que sí. Odalis Susana llega hace un tiempo a Estados Unidos, ¿verdad? Con un sueño, ¿no? Sí. El famoso sueño americano. ¿Cuándo llega Odalis Susana a los Estados Unidos, ¿no? Hace muchos años, Anthony, yo llegué en el 1988. Ya tengo bastante añitos para acá. De hecho, mi segundo hijo nació aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué hacía Odalis Susana en los Estados Unidos durante esos tiempos de estadía aquí? Bueno, vine casada y te tengo que decir que mi matrimonio fue un arreglo, como muchos dominicanos han tenido que emigrar, quizá casándose, pretendiendo un matrimonio y de diferentes formas que lo hemos ido haciendo. En mi caso, pues una hermana que vivía en Estados Unidos antes se sentía sola y me envió un muchacho cubano-americano para que se casara conmigo y me trajera a Estados Unidos. Tenía una tienda de moda, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito de eso. Mi primer trabajo, bueno, vine embarazada de mi segundo hijo, de Daniel. Estuve un tiempo sin trabajar, pero la inquietud, no soy mujer de quedarse en la casa, el hecho de avanzar, de educarme, salí pronto a la calle. Trabajé primero como promotora de productos de sazones para una compañía muy conocida aquí en Estados Unidos, Badía. Y luego de ahí me fui a estudiar inglés, siempre esa inquietud. Pasé a trabajar entonces en un dry cleaner con un señor pakistán. Ahí estuve 6 años. A los 3 años de trabajar con él me hizo manager, me hizo encargada, administradora de su negocio. Tenía 16 años que no viajaba a su país y por mi desenvolvimiento en el negocio, él dijo, te puedo dejar ya a cargo de todo y me puedo ir 2 meses a Pakistán. Así fue como me fui desarrollando, teniendo más experiencia administrativa de negocios. Estuve 6 años empleada y de ahí salí para un dry cleaner propio con una sobrina mía como socia, y del dry cleaner pasé a las modas. ¿Qué pasa con la vida de Odalis Susana? ¿Hiciste familia aquí? ¿Tuviste hijos? Sí,
Sí, vine con un niño de Santo Domingo ya que no entró conmigo, se quedó con mi hermana mayor, lo traje ya después, ya cuando tenía 9 años. Vine embarazada de mi segundo hijo y conformamos una familia. Muy bien, yo me casé con José para hacer los papeles, pero resulta que cuando él me conoció, inmediatamente el mismo día de la boda en Santo Domingo, él me dijo: ¿sabe qué? Yo no he venido para casarme contigo y hacerte una residencia en Estados Unidos como me lo ha pedido tu hermana. Yo quiero hacerte una propuesta diferente y es que quiero que sea verdaderamente mi esposa. Pero yo, con un poquito de alerta e inquietud sorprendente, yo dije: ay, pero este gringo se cree que ahora que como nos vamos a casar por un negocio, él de una vez va a estar conmigo, o quiere tener intimidad, o quiere proponerme que sea su esposa, y quién sabe las intenciones que tiene. Entonces yo lo que le dije fue en ese momento: ¿sabe qué? Acabamos de casarnos, te ha tomado un brindis, tú no acostumbras a tomar, quizá está mareado. ¿Qué tal si te regresas a Estados Unidos? Lo piensa y lo repiensa bien. Yo no tengo novio en este momento, no tengo un amor, y vuelves a Santo Domingo, y si me propones nuevamente, ya pensado, con las condiciones que te he puesto, y me acepta como soy, podemos intentarlo. No te puedo mentir que te amo, pero podemos intentarlo porque no tengo nadie. Ese intento duró 17 años. Ok. Sí. ¿Y él es el padre entonces de tus hijos? De Daniel. Oh. Sí, es mi hijo de que vine embarazada. Gracias, sí. Nosotros como hombres y mujeres de fe tenemos una historia de conversión. Sí. Todos venimos arrastrando nuestras propias historias y venimos construyendo ese caminar. Odalis, Susana, en ese momento era ya cristiana católica. ¿Vivía una fe católica en ese momento? Para nada. Yo perseguí el sueño americano, Anthony. Perseguí el mundo de las modas, me desenvolví en el mundo de las modas. Llegué a tener una boutique bastante prestigiosa y me desenvolvía en comprar carteras caras, perfumes caros, ir a restaurantes 5 estrellas, limusina por aquí, el mundo de las modas en Miami. Y me creía de verdad dueña del mundo, pero yo a Dios lo tenía pues alejado de mí. Es como que cuando tú piensas que todo está bien en tu vida, tú no necesitas de Dios. Entonces yo llenaba mis vacíos, eso creía yo, que tenía todo lo que necesitaba, contando que según las estadísticas en Estados Unidos, una mujer es dueña de su propio negocio a los 45 años más o menos. Yo había alcanzado lo que le llaman parte del sueño americano, con casa propia, carro propio, negocio, a los 36 años. 37 ya era dueña de mi propia compañía. Entonces yo sentía, alcancé el sueño americano con mayor ventaja que el averaje. Y yo pensé que eso era todo, desenvolverme en la empresa, mi esposo trabajando por un lado, yo trabajando por otro, y gastando lo que producíamos en lujos, en carro, en joyas caras, en ropa, en restaurantes de 5 estrellas, en viajes. Todo eso se desenvolvía en mi vida. Dios no tenía un espacio en mi vida. Bendito Dios. Estamos hablando de que la fantasía, ¿verdad? Las cosas de este mundo era lo que ocupaba la mayor parte de tu corazón, o tu corazón completo, ¿no? Sí. Tu vida. Allí era donde te desenvolvía. ¿Y qué pasa entonces con Odalis, Susana, su matrimonio, su, vamos a decir, su vida sentimental? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo el Señor va creando esa condición, esa atmósfera para hacer un llamado contundente a Odalis? Yo no sé, Anthony, si fue producto de que me casé con el fin de una residencia
Es diferente cuando tú ves un muchacho guapo. A mí me gustan los muchachos guapos. La gente linda, ¿verdad? Entonces, cuando te casas con alguien guapo, que te enamora, que te atrae, que quiere darlo todo por ese matrimonio. El caso mío se dio que ese era un muchacho bueno, de buena familia, y un muchacho que me llegó a amar como si fuera lo único que existía en el mundo. O sea, se desvivía porque yo estuviera bien, porque fuera feliz, porque tuviera mi familia. Me trajo a mi hijo que se quedó en Santo Domingo seguidito, me trajo a mi mamá, y cuando quiere ir a Santo Domingo, una persona que velaba mucho por mí, y fue lo que hizo que yo me fuera quedando en ese matrimonio sin un amor profundo hacia él. Al no tener ese amor profundo que nace naturalmente en esa pareja, me fui vinculando a los negocios, y mi amor era el dinero, la fama, las pasarelas, los amigos, empresarios. Era mi mundo. Entonces ahí se fue colando. Pero imagínate, no tenía la armadura de Dios, no conocía a Dios, no iba a la iglesia. Entonces se fue colando el que sería mi amante por 11 años dentro de un matrimonio de 17 años. Al envolverse en este mundo de las modas, de no conocer a Dios, de vivir una vida en el mundo, entonces entra en lo que podríamos hablar una vida de adulterio. Completamente. Cuéntame un poquito más de esa parte. La forma es que no fuera algo que yo me propusiera hacer. Yo me había comprometido, según yo, con darle el lugar a ese matrimonio. Habíamos tenido un hijo, es una persona noble, fue una bendición. Es una de las cosas que yo hablo ahora, que a veces no sabemos reconocer la pareja como una bendición y lo vemos como un privilegio, ¿verdad? For granted lo tomamos y no nos damos cuenta que es una bendición. A veces tiene que llegar al punto de partida o de perderlo para poder valorar lo que tuvimos. Entonces no intenté, Anthony, voy a buscarme un amante, no, sino que apareció este señor. Yo traía esos sueños, ese deseo de superación, ese deseo de tener más oportunidades, aprender el inglés, trabajar, tener casa, sacar mi familia hacia adelante. Y en esa búsqueda, pues yo trabajaba en un dry cleaner y me hicieron la encargada de ese dry cleaner. Entonces le hacíamos la ropa a un abogado. Fíjate cómo se van tejiendo las cosas, y como no estamos en Dios, no sabemos ver esos hilitos que van, esas flechitas que va enviando el enemigo de las almas. Entra un abogado, le hacíamos su ropa toda la semana, muy linda su ropa, y él me veía al frente del negocio que no era mío. Y un día viene él y me dice: pero si tú le atiendes el negocio a otra persona, se lo ha prosperado tanto, está desde las 7 de la mañana aquí hasta las 7 de la noche, ¿por qué tú no tienes tu propio negocio si tienes la capacidad? Entonces este abogado llega unos días después y me dice: ¿sabe que tengo una pareja que se está divorciando y está vendiendo un dry cleaner? Entonces es a través de este hombre que yo digo: pero verdad, yo puedo tener el mismo negocio que para el que administro y he trabajado tanto. Se lo digo a mi jefe, que me voy a ir en un tiempo, que voy a ver un negocio que lo quisiera comprar. Él estaba tan agradecido del trabajo hecho que él mismo me dijo: yo voy a ver que el negocio y tu inversión esté bien hecha. Empecé a buscar dinero prestado. La banquera que le limpiaba la ropa también me dijo: te doy $10,000. Una sobrina mía me dijo: un jefe de mi esposo, te paso $10,000. Y me fui al mundo empresarial, pero ahí era que estaba la situación. Porque en ese negocio se proveía la maquinaria a un señor que tenía, ese era su negocio, un señor cubano. Tenía una empresa de boiler, que son los calentadores, de máquina de dry cleaners, de plancha. Y ese señor, que conocía al abogado que me hizo la propuesta, llega y me dice: yo te puedo ayudar con los equipos que necesite y me lo va pagando poco a poco.
yo le fui, parece que empezó a sentir atracción hacia mí, pero no me lo dijo enseguida, porque se portó como un caballero, podríamos decir, visto desde el mundo, pero lo que hizo fue irse metiendo a mi negocio hasta el extremo que me dijo: todo lo que tú tocas lo convierte en oro. Yo puedo ser inversionista para que tú puedas crecer. Tú pones el talento, el trabajo, y yo pongo el capital. Es así como ese hombre entra a mi vida, haciéndose socio, pero ya desde dentro teníamos que compartir en la oficina, teníamos que hacer algunas cuentas juntos, quedarnos solos en mi boutique, en la empresa, y es así como va viviéndose todo el proceso, y él me va conquistando hasta que 1 año y medio después, deleitada, deslumbrada por quizá la posición económica, la galante, su limpieza, su olor, su caballerismo, su desprendimiento, sus regalos, que eran regalos muy caros y muy lindos, y que lo justificábamos incluso a través del negocio. Es mi socio, yo llego con un carro nuevo, es el negocio que me lo da, la gente no sabe que era el amante. Y es ahí como él me conquista. Empiezo a salir con él. Dentro del negocio nos quedábamos para no despertar sospecha andando por aquí y por allá. Y él empieza a hacerse cargo de casi todos mis caprichos, de cuidarme, de quererme. Entonces estaba en el medio de 2 amores, Anthony. El esposo que me veía a mí como la niña de sus ojos, y el amante que le gustaba tanto y le amaba, que era capaz de también ofrecerme todo lo que yo le pidiera. Entonces, así fue. El Señor nos da riendas sueltas. Nosotros tenemos libre albedrío. Y así nos lo plantea el Señor. Ahora, Él nos suelta soga. Sí. Y luego dice: hasta aquí es. ¿Cuándo pasó eso? Había escalado tanto la relación que ocupaba todo mi pensamiento. Y como nos estamos desnudando acá, puedo decir que una mujer, cuando le es infiel al esposo, se siente mal de haber estado con el amante, ¿verdad? Y venir al esposo. A mí me pasaba algo contrario. Yo me sentía mal con el amante de haber estado con mi esposo. Incluso cuando tenía que estar o estaba íntimamente con mi esposo, yo no quería que él me tocara. Creo que esto nunca lo he dicho en así público en una entrevista. Que el amante le tocara. O sea, cuando tenías relación con mi esposo, yo preservaba que él no me tocara en ese momento, que realmente ocurre a lo inverso. Pero también iba escalando que yo quería ya como el divorcio, provocaba poder estar sola para dedicarme completamente al amante. Pero siguió escalando. Yo hacía fiestas sociales y el amante yo lo metí a casa porque era mi socio. O sea, déjame invitar al socio. Entonces fue escalando tan fuerte que yo sé que muchas personas se empezaron a dar cuenta. Mi madre, que en paz descanse, lo llegó a amar muchísimo porque era un caballero con él también. Y lo cuidaba y lo amaba. Entonces estaba en el medio de todo esto, como que el mundo me estaba presentando que yo estaba bien. Eso es lo que nos equivocamos. Nuestros ojos están cubiertos por la venda del pecado cuando no tenemos a Dios. Que las cosas que estamos haciendo mal nos parece que son nosotros que estamos bien, que son aceptables. Entonces para mí yo estaba bien. Para mí el que estaba mal era el esposo, que se había quedado un poco retrógrado, que no era persona de empresa, de sueños, de grandes metas, sino que era un trabajador de día a día, ¿verdad? Aunque producía bien dinero también, pero yo sentía que él no me estaba dando lo que yo que me merecía. Hasta ahí llega el pecado a nublar la mente. Es en ese momento que estoy, donde ya me importaba que mi esposo terminara con él, donde ya me quedaba horas extra con el amante, donde ya llegaba a casa tardísimo porque me iba de fiesta, de happy hour, de traguito, de canes con amigas, a comer, de todo. Cuando precisamente le da un ataque de corazón a mi esposo y muere. En medio
de esa situación cuando ya estaba escalando. A tal grado que mucha gente me pregunta, ¿sabes si él lo supo? Yo me quedé con la duda, pero si tengo un % más inclinado, creo que sí lo supo Anthony. Pero su amor hacia mí lo hizo que lo callara también. Recuerdo que un día me dijo, quiero hablar contigo y quiero que seas sincera, que te habla conmigo, que me diga qué sé yo qué la verdad. Pero nunca llegamos a tener la conversación y días después le dio el ataque al corazón. Si lo sabía, sí se lo llevó con él. Bendito Dios. Entonces, su esposo muere de un ataque al corazón. Y entonces, ¿qué pasa en la vida de Odalis, Susana, a partir de ese momento? Lo dice el Salmo, creo que es el 32, 38. Que mis llagas apestan, que hasta mi familia se aleja de mí, que estoy al borde del abismo, que mi pecado es tan grande y que tú llegas ya al momento en que le grita al Señor y le pide que te venga, que le quiere confesar tu pecado. Para mucha gente dijera, se liberó. Esta mujer ahora ya se va a dedicar a tener regalos, carro, lujo, un hombre que la quiere. Pero es que el dolor y el impacto con la muerte repentina de mi esposo es como que llegó una flecha de dolor que se instaló aquí en el pecho. Y el sentido de culpa, Anthony, fue tan grande que me provocó, no te asustes, pero me provocó insomnio, me provocó irritabilidad de colon, no podía comer, me vine de talla 14-4, se me cerró aquí, tráquea. Me dio un dolor en el pecho que caminaba como la mujer encorvada, cada vez que trataba de ponerme erguida me dolía ahí. Empecé a tener mis pensamientos muy perturbados. Me perdía por las calles que antes conocía. Me dio lo que le llaman ataque de pánico. Fíjate por dónde voy ya. Solo en la fe pude entender después que eran los residuos de la culpa, del pecado. Le fallé a quien era una bendición. ¿Qué he hecho con mi vida? O sea, por el dolor tan profundo en mi vida, entró la conciencia de lo que yo había hecho. Y con esa conciencia y ese peso, me enfermé profundamente hasta llegar, Anthony, al borde de un canal para tirarme con mi camioneta. Entonces, Odalis toma la decisión de quitarse la vida porque hay una gran culpa en su interior. ¿Qué he hecho? ¿Verdad? Es decir, podemos decir que sentía que fue culpable de la muerte de su esposo. Creo que no sentí la culpabilidad real porque hasta ese momento que él fallece y me entregan la autopsia, era una condición familiar que él traía de ataque masivo al corazón. Ya habían muerto algunos de sus familiares y su mamá siempre tuvo que luchar con eso. Me dolió mucho que nunca la familia me lo comentó. Quizá yo hubiese tenido más alerta y más cuidado para él. De hecho, una semana antes de él fallecer, yo le había dicho, José, él quería viajar y yo le había dicho, no viajemos porque no te hace algunos estudios médicos, siempre bueno al año hacerse. No, yo estoy bien, si te lo quieres hacer tú. Pero yo tenía dos motivos, uno por él, que se cuidara, y otra porque yo no quería alejarme de estar viajando con mi esposo. Y estaba en ese momento. Entonces, el sentido de culpa que me viene no es porque siento lo provoqué, ¿verdad? Sino porque siento no lo valoré. No supe ver a quién tenía a mi lado. No lo cuidé y sobre todo por el estado en que quedaron mis hijos y yo. O sea, entró a casa una soledad, una depresión. Mis hijos empezaron a fallar en la escuela. No hicimos más fiestas. Tratábamos de cenar
comer y todos terminábamos con la cabeza en el comedor y cada quien a su cuarto. Como yo quedé afectada tan fuertemente, yo no podía velar por ello, no podía ni levantarme para llevarlo a la escuela. Dani empezó a fallar la escuela, mi hijo también más grande y yo. Entonces el Señor tuvo que intervenir pronto conmigo para poder, a través de mi sanidad, poder ir sanando mi familia. Eso es muy importante que las mamás los tomen en cuenta y los papás. A veces se resisten a la fe, pero solo desde la fe, Anthony, podemos nosotros visualizar. Se nos abre un concepto diferente y podemos nosotros pelear la buena batalla por nuestros hijos. Entonces, eso fue lo que me fue llevando. Ese desaliento, esa enfermedad, ese desasosiego, me refugié en el alcohol. Porque encima que me enfermo, que traigo ese sentido de culpa, yo todavía no buscaba de Dios, no iba a la iglesia. Me refugié en el alcohol para poder dormir porque traía insomnio. Y mientras más tomaba, el insomnio se me acrecentaba más, la ansiedad se me acrecentaba más, la irritabilidad de colon se me acrecentaba más, hasta el grado que llegaba a golpearme la frente. Y yo creo que ese estado de tanto desasosiego fue lo que empezó a aflorar a mí en el pensamiento. Pero ya yo no puedo más. El negocio me empezó a fallar, no lo podía atender y mis hijos me avergonzaban, no dejaba que ellos me vieran llegar borracha y no los veía casi, escondiéndome de ellos. Y eso fue todo lo que empezó a poner en mí el pensamiento. Pero, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pasa por la mente de una mujer o de un hombre, verdad? Que, como bien nos cuentas, tú llegas a hacer una relación formal con esta persona sin tener un enamoramiento como tal. ¿Qué lleva a una mujer o a un hombre, en este caso a una mujer, permanecer durante tanto tiempo sin tomar una decisión de decir, mira, yo realmente no te quiero, ¿verdad? Aunque tú estés muerto por mí, ¿verdad? Yo no siento nada por ti. ¿Qué lleva a esta mujer a decir, bueno, me quedo aquí? ¿Qué pasaba? Vamos a decir que en ese sentido. Hoy desde la fe podemos darnos cuenta que hacemos más daño quizá que habiéndonos ido. Lo hacíamos libre, oportunidad quizá de rehacer su vida con una persona que lo quisiera mucho, pero en el mundo yo no podía ver en esa oscuridad. Yo sentía que yo no le podía hacer eso a él, porque era una persona que no había nada que tú buscara en él, de que te pudieras agarrar para decir, no, ya este matrimonio no sigue. Vamos a decir que era buen padre. Un agradecimiento. Sí, un buen padre, buen esposo. Era una persona que no andaba ni siquiera con amigos. Para él salir, él decía, donde yo vaya es porque va mi esposa conmigo. Un proveedor, un hombre de familia, un hombre delicado, educado. Nunca me insultó, nunca me hizo algo que me provocara sufrimiento. En 17 años, de hecho, Anthony, creo que discutimos una sola vez que dormimos en habitaciones separadas. Entonces no me daba paso decirle, porque yo sentía que le iba a romper el corazón. Le iba a romper totalmente el corazón a él. Entonces donde yo creo que la intervención, la divina providencia de Dios dijo, yo voy a arreglar esto. Lo levanto a él y le evito el sufrimiento, porque la gente no entiende eso. Va a decir, pero se murió el hombre que era tan bueno, que no tenía culpa. Pero es que los misterios de Dios, los propósitos de Dios a veces no son entendibles en la pequeñez de nuestra mente humana. ¿Y el Señor qué hizo? Porque el Señor lo hace todo bueno. Cuando Él va a hacer algo, hace lo bueno para las dos personas. No va a hacer algo bueno para Odalis a costa del mal de Anthony. Entonces yo lo que siento, y tengo la certeza, que Él lo levantó a él y lo llevó donde no hay sufrimiento, donde ya no podía recibir el efecto de una infidelidad,
de un, qué sé, desaire, de un, no sé, indiferencia, y lo levanta Él para poder entonces trabajar conmigo y meter su mano en el fango de mi perdición. O sea, donde estaba lo más apestoso del pecado, porque el pecado es una fuerza viva que hiede. Incluso el Señor, una de las gracias que me ha regalado es que al abrazar una persona, yo puedo recibir en el olfato si su alma tiene putrefacción. Porque yo entendí que cuando Dios llega a mi vida, mi alma estaba podrida completamente. El Señor tuvo que entrar sus manos santas, venerables, a ese fango podrido. Por eso a los hermanos y la hermana que nos ven, que a veces piensan que tienen una historia, un momento, o que no son dignos de la misericordia y del perdón de Dios. No hay pecado grande, no hay situación más grande en tu vida, más sucia y más pecaminosa, donde Dios no pueda entrar. En mi vida Él entró al abismo del fango, de la inmoralidad, de los vicios, de la infidelidad, de muchísimas cosas, del vicio, del alcohol, y entró sus manos ahí para rescatarme. ¿Qué pasa entonces, hermana, con el amante? Cuando pasa esto con su esposo, ¿qué sucede? Odalis pues queda enferma, situación de alcohol, ¿verdad? Pero ¿qué sucede entonces con esa persona que ya fungía como amante? Qué extraño. Podíamos decir, hoy ahora está libre, va a vivir su vida con el amante, pero como decíamos hace un ratito, entró el sentido de la culpa, me enfermé. Esa persona hizo presencia en mi familia, procurando que yo comiera, que mi negocio siguiera funcionando. Se sentía en cierto modo culpable también de haber sido mi amante y yo vivir una situación así. Se hizo cargo incluso de los gastos del funeral de mi esposo. Dijo que no te falte nada. Pues creo que unos $17,000 me dio para el funeral de mi esposo. O sea, se encargó de mucho detalle, trató que comiera, que yo me sobrepusiera. Pero es que había algo ya, había algo tan grande en mi corazón, que todo eso me parecía ya basura. Me parecía que nada de eso podía aliviar mi pena, mi sufrimiento y mis enfermedades. Y hice algún intento de seguir, pero cada vez que creía, no podía. Empezó como algo así, a crear una distancia de él y él a impacientarse, qué es lo que está pasando con Odalis, y llegó a indisponerse tanto que hasta en ese momento, Anthony, casi que me empieza a pedir que entonces dividamos la empresa. Si yo lo que voy a estar yendo para aquí y para allí buscando la ayuda de Dios, porque ya había tenido una intervención de Dios en el frente de mi propia boutique. Ahí llegó Dios a decirme lo que me amaba, ahí llegó Dios a tocar mi corazón. A partir de ese toque de Dios, Anthony, y es lo que yo deseo para todos mis hermanos y mis hermanas que han llegado a la fe. A partir de ese toque de Dios, yo no pude hacer trato y negociar más con las cosas del mundo. Entonces empezó la parte que tiene que hacer uno. Está la gracia de Dios, pero tú tienes que poner la parte. Yo salí de los restaurantes, yo salí de los happy hour, yo salí de las amistades de los ejecutivos, yo salí de todo el ambiente en el que me movía antes para preservar eso que Dios, ese tesoro que Dios me había regalado, y me dediqué a leer la palabra. No oía música del mundo, 5 años, 7 años todavía no escucho, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, insertarme en una comunidad, empezar a formarme, empezar a ir retiro. Y mi amante entonces se levantó contra mí al ver que yo me le iba de las manos. Empezó a tener ojeras, a venirse también pérdida de peso. Y más que una otra vez me vi
amenazada con el posible, porque entonces empezó a llegar con la pistola aquí, enganchada en el pantalón. Y un día, cuando él pasó, sentí esa fuerza tan grande y yo tenía la medalla de Nuestra Milagrosa colgada acá, con un círculo cerrado, sellado, por donde pasaba la cadena. O sea, no son de estos que se aprietan y se abren, sino de estos que son, ¿cómo es que le digo? Cuando tú lo mezclan, lo pulen. No, cuando están haciendo joyas que las cierran completo, usan plomo, ¿verdad? Como que cierran. Bueno, cuando está cerrado completo el círculo, está la cadena, el señor entra con su pistola ahí, yo estoy detrás del counter de mi negocio y de repente se me salta la medalla de mi cadena se queda puesta. No se rompe, no se abre. La medalla sale de ahí con su círculo cerrado. Y se salta. Y cuando se salta, yo tengo que decir, ¡ay! ¡Mi virgencita! Y todos mis empleados salieron a ver qué era lo que yo grité. O sea, y el hecho de salir mis empleados, yo siento que ahí no se produjo el daño que quizá traía en su mente para hacerme. Dio la vuelta y salió. Y después me llamó y me dijo, me diste los mejores años de tu juventud y para mi vida. Yo no vuelvo a la puerta de tu negocio porque me doy cuenta que tú hiciste una opción por Dios y que tu cambio y tu conversión es verdadera. No pasó ni por el frente del negocio y yo le dije, yo te compro la parte de tu negocio, vamos al abogado, te doy una parte efectiva y te voy haciendo pagos mensuales. Tiempo después, 6 o 7 meses después, me llamó. Yo le debía todavía como $17,000 o 18 en el banco también de un préstamo. Y él me dijo, fui al banco, saldé tu deuda, $17,000, no debe nada en el banco y te mando todos los cheques que me firmaste prepagados para cobrar cada mes. Pero sigue adelante, tú eres una mujer de mucho valor y a mí nada de esto tú me lo debes, ni tienes deuda ni conmigo ni con el banco. Por eso yo le digo, Anthony, a las mujeres solteras o que quieren vivir una vida para Dios, que siempre escojan a Dios. Porque Dios te va a salir delante y te va a dar todo. Yo escogí a Dios contra ese hombre que antes amaba porque Él me lo sacó del corazón porque ya no podían cohabitar la obra de la luz y la tiniebla. Me hizo fuerza primero para ver si yo me vencía, con que me iba a quitar la parte del negocio o que cómo yo me iba a hacer, que me dejara de bobada, que me compraba una casa de $500,000 pagada. Me hizo toda la propuesta del mundo, pero cuando yo le dije que tú no estás peleándote con un hombre, tú te estás peleando con Dios y Dios no pierde, él se entendió que la cosa iba en serio y me devolvió todo el dinero y encima pagó mi deuda para que yo me sintiera libre. Cuando la mujer o el hombre escoge a Dios, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. No hay que tener miedo, Anthony. Amén, bendito Dios. Y quiero retroceder un poquito. Mencionabas que tu encuentro con el Señor partió de un momento que sucedió frente a tu tienda. Frente a mi tienda. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien te predicó? ¿Alguien te llevó a una iglesia para encontrarte con el Señor? ¿Qué pasó ahí? Como tenía una boutique, yo trabajaba la ropa de gala de graduación de las escuelas, el prom, como le llaman acá en Estados Unidos. Entonces, como el negocio yo lo había desatendido tanto por mi estado emocional en el que quedé, yo empecé a hacer una campaña para darle descuento a los jóvenes que se iban a graduar ese año. Y mi hijo Daniel, el más pequeño que canta,
él pertenecía al coro de una escuela secundaria y me modelaba mucho de la ropa de hombre en mi boutique. Entonces yo me metí por ahí y yo me fui al coro de esa iglesia, de esa escuela secundaria, todos de diferentes grados, de diferentes culturas, pero estaban voces en armonía. Entonces yo le dije, si me hacen un villancico, un concierto de villancico, porque era diciembre primero, oye, una que no era ni católica, ni iba a la iglesia, católica por tradición diríamos. Pero yo le digo, si me hacen un concierto, siempre me han gustado mucho los villancicos, frente a mi tienda, yo le voy a dar un 30% de descuento a toda la escuela. Pero yo lo que estaba haciendo business, negocio. Pero, a ver, digo en Santo Domingo a mi hermana Rosa mayor, le digo, tú sabes que voy a hacer un concierto al Señor, así que órenme por eso, porque siempre mis hermanas oraban mucho. Rosa se lo dice a un joven que se llama Eddie, muy conocido, un predicador de allá, no me recuerdo el nombre de él. Y en medio de la oración, Eddie le dice a mi hermana, dígale a Odalis que en ese concierto ella va a ver la gloria de Dios. Fue todo. Que te entendía yo lo que era la gloria de Dios, ni nada. Pues llega el día del concierto, 1 de diciembre, me mandan un agente de la policía, cerramos todo el parqueo, pido permiso a todos los negocios en el centro comercial donde yo tenía mi boutique. Llegan todos los jóvenes, mis empleados lo visten precioso, llega el director del coro, ponen un piano, y todo. Eran 34 muchachos en voces en armonía. ¿Sabe cuántos llegaron? 14. El director me dice, señora, yo no le voy a hacer el concierto, pues son voces en armonía y no están todos. Y mi amante estaba enojado. Entraba y salía por la puerta, como que qué locura hay ahí en el parqueo. Y entonces yo le digo, mire, hágalo con lo que tiene, que yo no lo voy a desbaratar. Están todas mis empleadas vestidas ahí de rojo, estoy yo, están toda la gente afuera en la calle y los jóvenes empiezan con lo primero que comienzan es con aleluya, siendo un coro de escuela secundaria. No estamos hablando de un culto religioso, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando jóvenes de una escuela. Empiezan, aleluya, porque un tiempo de villancico. Empiezan a cantar otras canciones y la cuarta canción es Jingle Bell. Cuando ellos empiezan a cantar Jingle Bell, cada vez que van a parar de tocar el piano no pueden. Cada vez que le toca la voz a uno, el otro le pasa el micrófono y cuando viene a ver empiezan a gemir, empiezan a llorar, empiezan a mirar para el cielo, empiezan a saltar en el espíritu, empiezan a hacer así espinillo asustada y empezaron toda la gente a salir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algunos decían, ay, pero qué raro, eso es un culto de iglesia. Y otros decían, pero qué locura. Y otra gente decían, es la gracia de Dios, es la gloria de Dios. Depende de todo el público, todo se oye a eso. Cuando ellos están cantando, el director los manda a parar cada rato. Párense, ellos no podían parar. Había 4 de ellos que habían sido abrazados por la gracia de Dios tan fuerte que el director los mandaba a parar y ellos empezaron, no podía parar y uno empezó a hablar en lengua. Y el jovencito con trenzas y morenito sale y empieza a saltar en el espíritu, dice en inglés, He's the Lord. Entonces él dice, Él es el Señor. Y el Señor hoy te dice que no tengas miedo, que le ponga todo en sus manos, que Él es tu paz, pero el Señor te dice que lo conozca y que lo ame. Y empiezan a danzar toda aquella muchacha y yo le digo a mi secretaria, se va a caer esa muchacha, me van a poner una demanda, llévatela. Yo no sabía lo que era danzar en el espíritu y lo que era hablar en lengua en pleno parqueo de mi boutique. Ahí se metió el Señor. El Señor se mete donde se tenga que meter cuando va por uno. Todos estos niños empiezan a cantar, empiezan a llorar, a llorar, a llorar. El camarógrafo que hacía los videos de los 15 años y la boda, yo lo había invitado para que me catara el concierto como una forma promocional. Él se quedó así. Él no pudo mover su lente, por eso tengo este regalo. Que muy pocas personas en el mundo, según me dicen, tienen grabado precisamente el momento del paso de Dios. Él lo guardó en caja fuerte, tiene el máster y me hizo una copia.
y la tengo guardada y yo la ponía en las pantallas y ahí vinieron gente, aviones de Santo Domingo, de diferentes partes, a ver ese video de lo que había pasado en el propio parqueo de mi tienda. Pero ahí cuando el joven dice que el Señor te dice que solo le conozca y le ame, él empezó a hablar en lengua, a saltar y a brincar. El director se le puso por detrás y ya lo mandó a parar y que entraran. Cuando ya los muchachos entraron a mi boutique, ya yo estaba llorando. Entonces entré a la boutique atrás y le dije al joven, ¿tú me puedes explicar qué es lo que aquí ha pasado? Estas fueron sus palabras. Señora, le podemos volver a venir a hacer el concierto, porque mi hijo Dani estaba ahí. Estaba enojado porque le habían destruido el concierto a su mamá. Lo que el Señor se valió también para darme más certeza de que la obra era totalmente de Dios, porque hasta mi hijo estaba molesto porque estaban cantando cosas que no habían ensayado, ni estaban dispuestas a decirse ahí. Cuando yo llego y le pregunto al joven, le digo, ¿tú me puedes decir qué es lo que ha pasado? Y él me dijo, no lo sé, señora. Si algún día lo sé, se lo vengo a decir. Solo yo vi que Dios venía bajando. Un rato antes empezaron a revolotear palomas. Yo tenía 14 años en ese centro comercial. Nunca había visto palomas. Por encima de la cabeza había una manada de palomas que salen en el video silbando todas. Lo captó el video. Entonces cuando él me dice, yo no sé, yo solo sé que Dios venía bajando, no sé lo que vino a hacer. Si algún día lo sé, se lo vengo a decir. Pero cuando el joven me dice eso, yo sentí la palabra, un término que no conocía todavía, pero lo sentí en mi pecho, liberación. De ahí me llevaron a casa temblando, llorando. Mi secretaria cerró el negocio, mi hijo me llevó de los brazos a mi casa, vivía unas cuantas cuadras de ahí. Entré a mi habitación, fue un viernes, como a las 7 de la noche, no salí hasta el domingo. Cuando salí el domingo de llorar, me había pasado la película de mi vida completa. Había entrado al sepulcro el viernes con Jesús y resucité a una nueva vida el domingo, porque cuando me paré de llorar, estaba sanada de todo, para la gloria de mi Dios. Bendito sea Dios. Estamos hablando de que sanó incluso físicamente. Físicamente todo. Bendito sea Dios. Me descubrí el domingo cuando paré de llorar, desde el viernes corrido. Sábado el día entero, sábado en la noche, domingo en la noche. Pasado el mediodía yo dije, soy cristiana y necesito una iglesia para irle a dar gracias al Señor. Sentía que hasta mi baño, las cortinas ya no quería la misma cortina, mi ropa de bañarme, hasta la forma en que toqué mi piel para bañar. Todo había dado un cambio tan contundente en mí. Y me di cuenta que ya no tenía insomnio, empecé a estar bien, pero ¿dónde sanó el Señor ya todo en mí? El colon irritable, el dolor de pecho, la imposibilidad de comer, el insomnio, los pensamientos perturbados, el perderme en la calle. ¿Dónde lo sanó el Señor completamente? En mi confesión, ese mismo mes, el Señor me toca y me habla 1 de diciembre, llego a la confesión el 24, un poquito antes de la misa del gallo, y recibí mi primera comunión en la misa del gallo. O sea que nací al estado de la gracia junto con Jesús también, con el niño Dios. Dios es maravilloso definitivamente. Fíjate cómo el Señor fue transformando tu vida. En este momento, justo en este momento, hay alguien, hay una mujer, hay un hombre que está viendo este testimonio, que justamente está siendo adúltero con su familia, está siéndole infiel a su esposa, a su esposo. ¿Qué tú le dirías desde tu experiencia a esa persona que nos están viendo? Desde mi experiencia y desde los regalos de la fe, los misterios, las perlitas del misterio insondable del amor de Dios, que Dios me ha hecho comprender, lo que le puedo decir es, primeramente, que el pecado no es personal. Cuando yo estoy pecando, afecta la sociedad, afecta la familia. Cuando un hombre es adúltero, no está siendo adúltero él solo, está dañando la familia. Cuando una mujer es adúltera,
me di cuenta muy tarde, está dañando la familia. Pero sobre todo en un adulterio tú te traes los espíritus inmundos de esa relación adúltera con otra persona. Y yo me imagino, y te lo voy a decir así, que parece que va a doler un poquito, pero no lo puedo decir de otra manera porque así yo lo entendí. Yo digo, una mujer adúltera, una mujer mamá que diga amar a sus hijos y viene de los brazos de un hombre, va a traerle a lo que más ama toda esa inmundicia, todos esos espíritus de lujuria que se desprenden de un pecado, que vienen y se aposicionan en la casa. Y muchas veces después decimos, pero ¿por qué mi hija es así? ¿Por qué mi hogar está de esta manera? Pero es que nosotros mismos le abrimos las puertas y las ventanas a todos los demonios que quieren la perdición de la familia, que te quieren quitar la paz. Porque, Anthony, un adulterio tú pasas un momentito de gustito, pero no me digas, porque yo lo viví durante eso, que después te queda un vacío, te queda una inquietud, un desasosiego, no encuentras la felicidad, te queda un temor, empiezas a correr, a esconderte, a sentir que te persiguen, o sea, pierde la paz completamente. Yo le digo a las personas que si están pasando por un momento de enfriamiento, quizá de amor, de apasionamiento en el matrimonio, Dios todas las cosas es capaz de hacerlas nuevas. ¿Por qué no jugarle, apostarle a ese matrimonio? ¿Por qué no ir a buscar la ayuda que necesitan? ¿Por qué no meterse a un retiro de renacimiento espiritual? Porque Dios puede encender de nuevo esa llama de la pasión y vivir un hogar santo, una relación santa en pro de los hijos y del propio bienestar. Es un tema que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con distintos matrimonios, sale a relucir esta situación. ¿Qué tanto daño puede causar la infidelidad en una pareja, Odalis? Primeramente, la pérdida de confianza, porque no me diga, eso se nota. Aunque mi esposo no lo haya dicho, yo siento que él se llevó ese secreto. Se nota en la respuesta de la otra persona, en que tiene que esconderse, tiene que esconder su celular, los textos, huir por aquí, por allá, el olor a perfume que puede traer, pero en el orden moral va rompiendo la amistad con Dios, y cuando se rompe la amistad con Dios, se pierde todo. Tú podrás tener dinero, lujo, buen trabajo, pero cuando perdiste la amistad con Dios, le diste la espalda a Dios por ese adulterio, por ese pecado, está perdiendo lo más preciado, está perdiendo la fuente verdadera de la libertad, de la paz, de la felicidad. Pero también puede acarrear daños más grandes, puede acarrear el daño moral a la otra persona, el daño psicológico. Cuando un esposo, por ejemplo, es adúltero y la mujer descubre el daño y la herida que se provoca en una mujer, tarda en sanar. Casi la mujer es la herida más profunda. Nosotros tenemos herida de abandono, de desamor, de traición, pero cuando experimentamos una herida de infidelidad, es una de las heridas más difíciles de sanar, de volver a creer, de volver a tener confianza. Entonces dañamos nuestra propia vida, dañamos la vida de la persona a la que le somos infiel, pero también dañamos la santidad del matrimonio, porque nuestros hijos se van a dar cuenta. También, uno cree que los hijos no se dan cuenta que algo anda mal. Ahora, cuando ya en Dios podemos tratar eso, yo lo he podido libremente tratar delante de mis hijos. Y el primer día que me abrí a hablar todo en mi casa, un mes de mi conversión, reuní mis empleados, mi gente más amiga, para decirle lo que me había pasado. Mi hijo mayor puso el rosario sobre mi hombro, me dio besito aquí y me dijo esta frase: mami, yo no me di cuenta que tú habías pasado por tantas cosas. Hoy yo tengo el respeto más grande de mis hijos, aún sabiendo que fui una mujer adúltera, porque Dios te restablece el linaje
Cuando Dios entra a tu vida, corta el pecado. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios te da una dignidad del cielo, linaje de la patria celestial, linaje de Dios. Nadie te va a apuntar el pecado. Yo no tengo miedo que nunca me van a apuntar el pecado. Mis hijos nunca me han insultado, nunca me han mirado mal, nunca me han visto menos. Mis hijos se llenan con un orgullo tan santo y tan sano de su mamá, y yo tengo la libertad de hablar con ellos, de salir con ellos, hasta se ríen cuando voy al lado del mayor, que alguien me quiere mirar, me dice: mami, nadie se te acerca porque creen que yo soy tu novio, así que si quieres que se te acerquen, aléjate. Hasta así, una libertad con mis hijos, pero todo a través de reconocer mi pecado y de decirle un no a las cosas que me apartan de Dios, Anthony. De una mujer en el adulterio, en la infidelidad, y no una infidelidad casual, sino una infidelidad de 10 años, a pasar de ser esa mujer del mundo viviendo en el pecado, hoy día estamos frente a Odalis Susana, quien se ha dedicado toda su vida a la evangelización, a llevar esa palabra. Pero también muchos se preguntan, ¿tiene pareja actualmente Odalis? ¿Ha decidido rehacer su vida? ¿Qué ha pasado con la vida sentimental de Odalis? Sí, yo intenté casi 4 años después volver a tener pareja, pero no se dio. No se dio, aunque era una persona de iglesia, es una persona misionera también. Había sido mi novio en la infancia, pero para yo entrar a un matrimonio sacramental es con la conciencia ya no del mundo. Yo viví un matrimonio civil durante 17 años antes de conocer a Dios. Para mí el matrimonio sacramental lo implica: yo entrego todo lo que soy, vengo todo y lo pongo en la mesa. Tú pones todo en la mesa y partimos juntos hacia Dios con todo lo que tenemos, con nuestra historia, sobrellevando el cuidado a las anteriores familias de cada uno, porque ya no iban a ser los hijos de él, los hijos míos, sino iban a ser los hijos nuestros. Pero si las cosas desde el principio no se muestran que llevaban el orden completamente de Dios, desde esa manera, a partir de ahí yo dije no, porque era un hombre de adentro de la iglesia. Yo hubiese esperado más cosas de una persona del mundo, que difícilmente hubiese puesto también la mirada en el mundo al punto de lo que Dios hizo conmigo, porque a veces la gente dice: sí, este hombre no practica la fe, yo soy católica, yo me voy a casar con él porque después lo va a cambiar. No. Si tú eres completamente de Dios, el Espíritu Santo va a poner a tu lado una persona de Dios. Él puede utilizarte en un momento dado como instrumento para el cambio en esa persona, pero tú no vas a comprometer primero tu vida de sacramento a cambio de que después se van a casar por la iglesia. No, de un principio sucede. Entonces, al tener esa experiencia, yo dije: esto es con personas de fe, no con personas del mundo. Entonces, ¿qué será también lo que hay allá? Y desde ese momento yo le empecé a pedir a Dios, porque además, Anthony, no va a ser fácil aguantarme a mí. Entonces yo voy a poner a sufrir un hombre. Yo voy a poner a sufrir un hombre conmigo cuando todo mi ser es de Dios. Un hombre, tú lo sabes, tú eres casado. Un hombre necesita el apasionamiento, el acompañamiento, el vamos aquí, el hagamos esto juntos. Y más si va a noviar de nuevo, te va a demandar ese tiempo, ese gusto. Entonces como que yo tengo miedo que algo me arrastre a un momento, a algo que vaya a desagradar a Dios. Trabajo con matrimonios, trabajo con familia, trabajo acompañando a mujeres adúlteras, muchos años, hasta 4, 6 años, mujeres lesbianas, que Dios le ha dado la gracia de dejar eso y convertirse a mi acompañamiento. Entonces yo digo, echarme un drama familiar a esta altura, cuando mi mente, mi corazón está todo en ayudar a las personas. Yo es como que me casé, yo no soy sacerdote, ni verdad,
Pero soy una consagrada laica y yo digo, me he casado con la gente que me necesita, con la gente que a través de mi herida, porque de la mayor herida sale tu ministerio más poderoso. A mí me gusta trabajar con las familias. Odalis Susana, de el pecado, hoy día servidora a tiempo completo, predicadora. Vamos a hablar brevemente porque ya está así, ¿verdad? Estamos con el tiempo, ¿verdad? Pero sí, no quiero que dejemos de hablar sobre lo que Dios está haciendo actualmente en la vida de Odalis Susana. Odalis Susana, directora de Inmaculada TV aquí en los Estados Unidos. Entonces, Odalis escribe su primer libro, que es El Testimonio, ¿verdad? Pero no se quedó ahí. Actualmente tiene 5 libros ya publicados. Y brevemente háblame de esa parte. Yo escribo desde los 12 años, 13 años. Incluso obtuve un premio literario en el 1984 en la República Dominicana con una poesía que ganó, se colocó en el 2º lugar. Hice una obra de teatro para la Escuela Normal Preparación de Maestro de Félix Evaristo, donde me formé como maestra y se presentó casi en todo el país. Empecé a escribir, pero escribí enamorada, escribía versos libres. No me gustaba mucho la rima porque como que te sujeta, no hablar todo tu pensamiento libremente. Entonces siempre escribí en versos libres. Al venir a Estados Unidos, entrar en la vida empresarial, los trabajos, la vida de pecado, yo creía que la musa se me había ido y pasé años sin escribir hasta que el Señor me rescata y pasa todavía un tiempo de purificar, porque no fue enseguida. Pasa un tiempo de purificar y de repente en mi adoración al Santísimo tengo que compartirle a mis hermanos que en mis primeros 10 años de conversión, la visita diaria al Santísimo de 45 minutos y misa diaria. Durante 10 años, diario. Entonces, estando en el Santísimo, yo empecé a coger los papelitos que se escriben las intenciones y empecé a escribir sin poder parar la pluma y lloraba y escribía. Cuando esos papelitos se secaron y los revisé, entendí que Dios me estaba pidiendo que pusiera por escrito el paso de Dios en mi vida, cómo estaba el estado de mi alma cuando Él me encontró y que hablara de esa experiencia. En un retiro, en una noche de alabanza, tú das testimonio, 30 minutos, 20 minutos, no puede cubrir todas las áreas, pero este libro va por capítulo. Y el primer capítulo es en el Valle de la Muerte, cuando encontré a mi esposo tirado, muerto, en la sala de mi casa. Y por ahí va por capítulos mi encuentro con Jesús, Eucaristía, tu mirada, mi miseria y tu misericordia, cuando yo reconozco toda mi miseria y se pone de frente a la misericordia de Dios. También mi primera confesión, están los diálogos con mi sacerdote, todo lo que ocurrió en camino buscando mi confesión, y eso narra el primer libro. De ahí escribí el segundo, que se llama Lamentos del Corazón, que lo terminé en pandemia. Lamentos del Corazón es sobre la oración. Mucha gente dice que Dios no me ha contestado la oración. A mi hermana tardó 8 años y yo me le pregunté a Dios, ¿y por qué tú me respondiste a mí? Eres atrevida. ¿Por qué a mí tú me respondiste el primer día que me hinqué? A menos de 12 horas de voltear la cara a ti, sin estar yendo a iglesia, una mujer pecaminosa, en la habitación de mi casa, me hinqué por primera vez. ¿Por qué tú esa misma tarde me sanaste? Entonces el Señor con los años me fue mostrando la oración que le dije ese día, una oración totalmente de abandono, de reconocer mi culpa, mi pecado, de pedirle, de hacer un grito, de pedirle que no me abandonara y que hiciera con mi vida lo que Él quisiera, sin ponerle resistencia. Por eso a unas horas Dios vino en mi auxilio bajo del cielo, el mismo día que me hinqué por primera vez a rezar al Señor. Entonces en este segundo libro, Lamentos del Corazón, está recogida esa oración en 5 pasos para una oración contestada. Okay. Luego ya sigo escribiendo para los catequistas, los que dan palabra de Dios, porque siempre me han preguntado, quisiéramos predicar como tú, pero es un carisma, Dios lo va dando diferente a todo. La iglesia tiene una multiforme en la gracia y los carismas, pero sí le ayudo
a la estructura, porque lo estudié también en la universidad, en el Centro de Iniciativas Pastorales, cómo estructurar un retiro, una enseñanza, y aparte siempre me sale fácil. Entonces se lo fui poniendo a mis hermanos, cómo escribo una enseñanza. Eso fue una experiencia de 15 años, ya está puesta en un libro. Luego me sale Camina, Camina, que me lo regaló el Señor. En 10 minutos me editó el título y me editó todos los capítulos. Yo solo tuve que ponerme a escribir e investigar las partes de los teólogos, de la doctrina de la iglesia, de los padres de la iglesia, todo sujeto totalmente a la enseñanza católica. Son revisados por mi padre y mi guía espiritual. Y últimamente acabo de escribir uno pequeñito, pero para las mujeres, para mis hermanas, para consentirla un poquito también. Excelente. Todos estos libros están disponibles ya. Disponible. En todas las plataformas, ¿no? En Amazon Prime los encuentran digital, impreso, y también si me lo solicitan por vía mensajería, yo se lo hago llegar firmado también a la gente. Odalis, de verdad que conversar contigo es una delicia. De verdad contentísimo de que nos permitiera conversar un poquito contigo. Después de un retiro. Bueno, sí. Sudado. Sí. Todo se dio luego de que salimos de un retiro que estábamos trabajando los dos. Y bueno, contentísimo, de verdad que sí. Un último mensaje para la persona que nos están viendo. El último mensaje es que a veces traemos heridas de casa. Las heridas de nuestra niñez se convierten a veces en la fuente de nuestro pecado y no entendemos por qué actúo así, por qué tengo este carácter, por qué busco el amor fácil, porque la herida de desamor en nuestra familia nos lleva quizá a buscar el amor fácil. No vamos entendiendo eso, pero hay tantas cosas en nuestra vida que no se entienden, sino a la luz de Dios, a la luz del Espíritu Santo. Si tú en este momento estás pasando por un adulterio, si estás pasando por un vicio de alcohol, yo me refugié en el alcohol, si estás pasando por meterte a orgías, si estás teniendo un mal carácter, si sientes ese desamor fuerte por tu pareja, siempre hay un camino inequívoco donde vas a encontrar la paz verdadera, donde Dios no te va a quitar, porque el temor es que creemos que Dios nos viene a quitar un montón de cosas. Ay, no, es que si me acerco a la iglesia yo voy a dejar de bailar, si me acerco a la iglesia yo voy a dejar de vestirme bonita, si me acerco a la iglesia no voy a poder eso. No. Dios te llama como tú estás, así, con tus heridas, con tus inclinaciones. Lo que pasa es que Él lo va a sustituir por algo mejor, por el tesoro que nunca acaba, por el tesoro que nunca se pierde, y es el tesoro de Dios. Así que si estás pasando por cualquier situación, no niegues que en el fondo de tu corazón está inquieta, que en el fondo de tu corazón te siente mal, que en el fondo de tu corazón te sientes sucia o sucio, que en el fondo de tu corazón cuando mira a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, dice, ¿qué estoy haciendo? Y quizá no tiene la fuerza. Dios te la puede dar. De donde quiera que tú estés en este momento, la mano poderosa de Dios te puede sacar. Amén. Muchísimas gracias, manita querida. Ha sido un excelente conversatorio. Sigan suscribiéndose, compartan este mensaje. Hay muchas personas que usted conoce que necesita un mensaje poderoso como lo que compartimos en este canal. Dios le bendiga y hasta la próxima. Porque lo bueno se comparte. Anthony René presenta testimonios que cambian vidas. Cambian vidas.